contexto bastante singular que nos toca vivir a los periodistas en los medios de comunicación y los periodistas en general que realizan tareas de forma independiente como freelancer, en fin, en general todos los profesionales de la comunicación y concretamente desde que apareció Internet y su acceso se hizo masivo y empezó a desarrollarse vertiginosamente o frenéticamente un desarrollo impresionante de las tecnologías de la comunicación. En ese contexto, a partir de este hito, por llamarle de algún modo, de Internet, que representa Internet, el periodismo se ha visto envuelto en un proceso continuo de transformaciones y a la vez, esto es importante, de reafirmación de su propia esencia. También ha estado en esto que se llama una carrera de resistencia, que bueno, por lo menos a mí se me ocurre definirlo de ese modo, una carrera de resistencia y de lo que sería como una agudización de la creatividad de los periodistas con el objetivo concreto de responder a las nuevas demandas de una audiencia que se volvió planetaria, infinita prácticamente. Entonces, en este escenario comunicacional que inicialmente se llenó de incertidumbres y que produjeron la aparición de numerosos agoreros sobre la existencia misma de la profesión periodística, que incluso llegaron a aventurar fechas de caducidad para los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, y sobre sobre nuestra carrera, sobre la profesión periodística. Entonces, aparecieron estos y se agudizó, digamos, la situación de prácticamente desesperanza, o sobre todo de mucha incertidumbre de cómo sobrevivir en un escenario como este para los periodistas y otros oficios que complementan la tarea informativa. Se nos presentaron los peores presagios o augurios respecto a que prácticamente íbamos a desaparecer. Entonces, nos encontramos con predicciones de que pronto seríamos innecesarios los periodistas y que los medios de comunicación iban a ser reemplazados por otras propuestas empujados por las tecnologías de la comunicación y por la incursión, digamos, de otros personajes que no necesitan tener o aparentemente no necesitan tener una formación académica como la que se exige que tengan los periodistas. Entonces, hoy decían que iban a desaparecer los periodistas o que íbamos a ser reemplazados por robots, y hoy muchos están en el debate de si seremos reemplazados definitivamente por streamers, por youtubers, por influencers de todos los pelajes, de todas las categorías, de toda calaña y digamos que para todos los gustos. Este horizonte que inicialmente se planteó como negro se vio alimentado por la reducción de las plantillas periodísticas en los medios de comunicación en general. Entonces comenzó y se instaló lo que se llama una crisis de los medios de comunicación y ha habido miles de periodistas despedidos. Estoy viendo, o sea, ustedes estarán siguiendo en este momento algunas imágenes que a mí me parecen oportunas que acompañen esta exposición. Así que estamos en un proceso que ahí ustedes podrán notar en esa caricatura que llega hasta la creación de Twitter, de la red. Bueno, ha habido entonces miles de periodistas despedidos y los planteles profesionales se redujeron al mínimo. Con este detalle, al reducirse al mínimo se ha obligado o hemos tenido que asumir
o han tenido que asumir nuestros colegas diversas otras tareas que antes realizaban o eran realizadas por compañeros de otros oficios. Y así nació la figura del periodista multimedio. Hay una imagen ahí, una diapositiva que presenta la figura del periodista multimedio, que es ese periodista que está obligado a hacer de todo. No es obligado, sino, ¿cómo decirles? Que para sobrevivir y para permanecer en la profesión debieron incorporar a sus actividades otras destrezas que antes no veían necesarias o no tenían como parte de su tarea. Ahí está el periodista multimedio. ¿Ven? Hay otra siguiente diapositiva donde es más representativa todavía. Bueno, ese es el periodista digital que pasó a ser multimedio y sobrevinieron lo que se llaman los medios de comunicación multiplataforma, para donde hoy gran parte se desempeñan. Entonces, con esto se agudizó la precariedad laboral, se congelaron los salarios y aquí hago una pequeña pausa. ¿Cómo creen ustedes que se plantea la esperanza en un escenario tan adverso? O sea, se plantea como una cuestión tan escurridiza la esperanza cuando los propios mensajeros están atravesando por una situación incierta, una situación de precarización. Sin embargo, fíjense, siempre estoy en esta fase de hacer de ubicar en qué contexto estamos hoy los periodistas y en qué contexto tenemos que plantearnos algunos cambios y pensar y reflexionar sobre cómo transmitimos o inducimos o generamos esperanza. Sin embargo, fíjense que pese a esta inicial etapa dominada por esto que se llaman reflexiones apocalípticas sobre el oficio y sobre todo huérfanas de alternativas que tuvimos inicialmente cuando Internet cobró vida, pasamos a muy rápidamente, muy pronto, a otra etapa que fue y que sigue siendo de multiplicación de medios de comunicación. Se ha dado vida a partir de que muchos compañeros que quedaron en la calle, me refiero a muchos trabajadores de prensa en todo el mundo, ellos mismos han dado vida a numerosos medios alternativos, algunos muy exitosos hoy que llegan inclusive a constituir en competencia a los medios tradicionales de donde fueron despedidos. Entonces, estos periodistas que quedaron a la calle, entonces son los que en cierta medida lograron crear sus propios medios que hoy contribuyen a que haya un mayor pluralismo informativo y a una suerte de revolución periodística porque constantemente están creando nuevos formatos que la propia plataforma o que la propia web, digamos, permite explorar. La web y todas las herramientas que tenemos hoy, la mayoría gratuitas, que facilitan de alguna manera cuando hay creatividad, cuando hay intenciones de estar innovando permanentemente, intenciones y ganas de innovar, permiten entonces hoy la aparición, la creación de unos formatos fabulosos que sorprenden. De hecho, hoy la innovación periodística es toda una categoría que se reconoce y se premia en los concursos de periodismo, concursos internacionales. Entonces, se dan cuenta que esos periodistas con una vocación a toda prueba, esos periodistas que no se dieron por vencidos, esos periodistas que no se resignaron a quedar fuera de este escenario tan cambiante, inclusive tan desafiante, hoy buscan y constantemente están presentándonos formas diferentes de contar el mundo de una manera equilibrada, quizá o posiblemente algo que no podían o no pudieron lograr en los medios a los que pertenecían y de donde quedaron fuera. Entonces ellos desarrollan
es cuestión de mirar, hay muchísimo, desarrollan proyectos que son, que tienen un potencial transformador impresionante en las comunidades a las que sirven. Hay miles de medios de comunicación nativos creados, nuevos medios de comunicación creados por nativos digitales, como así también medios creados por periodistas que no son nativos, sino migrantes digitales que se han tenido que ayornar, han tenido que adaptarse a estos nuevos tiempos y entonces crearon o han logrado que sigan vigentes los medios tradicionales con nuevas narrativas y también enriquecidos con las plataformas y herramientas digitales que hoy tenemos. Pero fíjense que los medios tradicionales han debido hacer una amplia revisión de sus estándares y esto necesariamente remite a la ética periodística y a potenciar géneros que no siempre han sido desarrollados, sobre todo en nuestros países, como el género de la investigación, la opinión, la explicación más que nunca y la interpretación periodística en medio de un mare magnum informativo, casi de una infopolución que casi no, en realidad una infopolución que hoy estamos teniendo en determinados momentos y con respecto a determinados temas. Fíjense también que hoy, hechos estos cambios, estas revisiones en algunos medios tradicionales que han podido sobrevivir a estos cambios, hoy tenemos que tanto han afinado y tanto han mejorado la calidad informativa que hoy monetizan esas piezas periodísticas por las que hoy tenemos que pagar si queremos acceder. Está sucediendo con casi todos los grandes medios o ¿cómo es que le dicen? Grandes editoriales que conservan hasta hoy sus periódicos seguidos desde todo el mundo, justamente porque han revisado, han trabajado su contenido, han incorporado otros tipos de profesionales que hoy son necesarios que trabajen junto con los periodistas y realmente han respondido de una manera hábil, rápida a las demandas informativas que hoy tiene ese público planetario del que les hablé al principio. Esta es la realidad en la que transcurre entonces actualmente el día a día de los periodistas, pero con matices. Depende de en qué país nos estemos desempeñando, depende del tipo de empresa de medios de comunicación a la que se pertenece. Y en algunas partes este proceso de metamorfosis periodística se da de una manera muy lenta, lentísima, y en otros países de una manera demasiado vertiginosa, que no nos deja prácticamente respirar. En medio de todo esto está, fíjense, está la preocupación de qué importante, es una preocupación constante de que si el mensajero no está bien, me refiero a los periodistas y a todos los que trabajan, procesan la información, transmiten, publican, como diría la colega mexicana Marcela Turati, el mensaje llegará distorsionado cuando ese mensajero no está bien. Y me refiero a que tanto antes de Internet como hoy, en la era digital, sigue siendo de radical importancia, vital, el que las empresas periodísticas, sean tradicionales o las nuevas que se han multiplicado, que han nacido, otorguen o den las mejores condiciones laborales a los trabajadores de prensa, incluyendo capacitación continua, incluyendo debates permanentes sobre la ética que es connatural al ejercicio de un periodismo de calidad, e incluyendo salarios dignos. Hay que resaltar que los salarios de los periodistas con tantos despidos y con tantas competencias creadas, con la multiplicación de medios, se han congelado en los que han quedado en los medios tradicionales. Entonces, hemos visto que casi es como una, ¿cómo decirle? Es como una verdad comprobada el que cuando las empresas de medios de comunicación sintonizan con sus trabajadores,
principalmente los periodistas y todos los otros profesionales que ayudan al procesamiento y al abordaje de la información, cuando sintonizan todos respecto a los irrenunciables principios del periodismo, cualquier crisis que surja, cualquiera sea el tenor de las crisis que haya, crisis de tipo moral, político, económico o sanitaria, como la que vivimos hasta este momento con la pandemia, esas crisis hacen que salga lo mejor del periodismo. Claro, con esa premisa de que en esa empresa está clarísimo, hay una sintonía entre quienes ponen el capital para que funcione esa empresa, para que se convierta en un servicio, y quienes trabajan y producen y hacen a esa empresa, principalmente los periodistas. Ahora, eso hemos visto en pandemia. En pandemia se dio un fenómeno, o sea, en esta pandemia se dio un fenómeno muy particular que yo no sé si todos los propietarios de medios y si todos los colegas se han percatado de lo importante que ha sido, que es que la gente, muchos ciudadanos que se alejaron de los medios hartos de que solamente estén siempre presentando los dramas, los problemas, las muertes, y no proponga nada y no busque la otra cara de la vida, las otras caras en realidad. Esa gente que se alejó de los medios y que se enganchó solamente con, digamos que con algunas redes sociales, esa gente volvió cuando se originó la crisis sanitaria por la pandemia, regresó a los medios, buscó a los medios de comunicación con el objeto de encontrar en ellos información fiable. Y a muchos de los medios, no digo todos, se pusieron a la altura de las circunstancias. Así es que han tenido que ponerse las pilas, y cuando sobrevino una suerte de tsunami de informaciones falsas, las fake news que le llaman, emergieron entonces las mejores prácticas del rigor periodístico en busca de la verdad informativa. También cuando, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, sobrevinieron la oscuridad, la gente fue confinada, o sea, tuvo que vivir en confinamiento. Cuando se instaló la desesperanza, muchos medios masivos de comunicación revisaron sus agendas e incorporaron numerosas historias que recogieron lo mejor de la humanidad y ayudaron a esa resiliencia social que todavía, cierto, está en proceso. Cuando todo parecía conducir prácticamente a un irremediable fin de la humanidad al multiplicarse los contagios de COVID y los decesos, la cantidad de decesos, los medios debieron dedicar todo su tiempo, gran parte de su tiempo, a indagar, a preguntar, a investigar sobre las posibles vacunas contra el COVID-19, que podían animar o arrojar dosis de esperanza colectiva. Este es el periodismo que se convirtió en vocero, sobre todo en vocero de la esperanza en la crisis sanitaria. No ese que realizan otros medios de comunicación que en el afán o en el nombre del periodismo lo que hacen es expandir mentiras, se aferran al sensacionalismo, a la espectacularización de la noticia, al alarmismo, en un momento que lo que se busca es, como escuché decir a la expositora que me precedió, cuando hay que obrar con prudencia, con reflexión. Sin embargo, hay medios de comunicación que traicionaron esos valores del periodismo y traicionaron la confianza ciudadana y a la libertad de expresión. Esto no es periodismo. Y la pandemia ha permitido, eso sí, hay que reconocer, ha permitido a los ciudadanos, ha permitido identificar esos medios que hacen o que han hecho o que apuestan con sus esfuerzos a la calidad periodística y los que usan el periodismo para dañar. Hemos visto, y creo que la ciudadanía supo
identificar de alguna manera esta realidad. Por eso, me gustaría en esta parte enunciar algunas situaciones que minan a través de los medios de comunicación esa convicción de que algo es posible cambiar, de que es posible cambiar algo, de que se puede confiar con optimismo, con expectativa el alcanzar ciertos resultados. O sea, eso que se llama esperanza. Me refiero a esos medios que en lugar de trabajar la esperanza o en lugar de realizar lo mejor posible la tarea que nos confía la ciudadanía, lo que hace es contribuir al fatalismo, al desánimo, a creer que nada cambiará nunca en nuestros países, que estamos condenados a la corrupción, que estamos condenados a las injusticias y que no hay lucha que merezca la pena realizar o emprender contra quienes socavan nuestros sueños o quienes nos obligan a gran parte de nuestras poblaciones a apenas sobrevivir. Hablo de desesperanza porque hay medios de comunicación que, contrariamente a lo que deberían hacer, contrariamente a su misión, lo que instalan, lo que promueven constantemente es esto, la desesperanza. Y esta desesperanza se da cuando los medios de comunicación están secuestrados por grupos, por poderes políticos o por poderes fácticos, por el narcotráfico, por los contrabandistas, por decir algunos, por empresarios corruptos y grupos poderosos que buscan mantener sus privilegios, que buscan obrar siempre en impunidad. Y entonces, ¿qué sucede? Que la información también está secuestrada. Hablamos de medios que siembran desesperanza cuando los periodistas de esos medios y por supuesto los propietarios de esos medios no tienen claro que a quienes en realidad deben su lealtad es al ciudadano y no. Entonces están totalmente expuestos a que se dejen pisotear en su dignidad y están expuestos al mejor postor, están expuestos a las facciones, están expuestos a los grupos que tienen poder económico o que manejan o que son los privilegiados de nuestros países. También cuando algunos sembramos o se siembra desesperanza desde los medios de comunicación, cuando algunos propietarios de medios, en vez de potenciar la palabra del público, lo que hace es reemplazarla o por lo menos pretender reemplazarla. Cuando también los profesionales de la prensa y los empresarios de este sector no tienen siquiera una mínima conciencia del papel que les corresponde, o el papel fundamental que corresponde a los medios de comunicación en la construcción de la democracia. Entonces se ponen al servicio de los grupos dominantes o simplemente al servicio del mejor postor. Ahora, no quiero que se queden con una sensación de abatimiento y de que qué mal estamos y qué podemos hacer y qué terrible todo esto. No. Es simplemente una descripción de una realidad en medio de la cual nos desenvolvemos y sobrevivimos los periodistas. Una realidad que afortunadamente tiene una otra parte, que es, o sea, no es que tiene otra parte, sino que tiene una contracara, a eso me refiero. Y es cuando tenemos periodistas y medios de comunicación que se rehúsan a no ser meros transcriptores o voceros de los poderosos. También hablamos, en este plano ya hablamos de cómo en realidad se instala o cómo se realiza la tarea de una manera esperanzadora y contagiante de esperanza, cuando en plena pandemia hemos visto que ante la avalancha de informaciones falsas, tendenciosas, algunos periodistas en contados medios de comunicación, ¿cierto? Pero lo hicieron, agregaron a su actividad cotidiana esta tarea que era capturar esas informaciones falsas, desmontarlas,
trabajarlas y devolverlas al público advirtiéndole de que esa información era falsa. Lo hemos visto acá en Paraguay y creo que en todos los países se dio esa experiencia que fue como un valor agregado de algunos medios de comunicación. Aquí creo que El Surtidor fue uno de los que hizo una tarea fabulosa preparando podcasts a través, que difundían a través de las redes sociales y que permitió desmontar o desmantelar una campaña muy dañina sobre el tema sobre todo de los antivacunas y sobre incluso que quería desconocer la existencia de del virus que produce el COVID, digamos, y que hoy se convirtió en una pandemia, desde el año pasado en realidad. Bueno, entonces, eso es un periodismo que trabaja con la esperanza. También cuando en su esfuerzo diario hay periodistas que toman conciencia de lo importante que es el enfoque con el que aborden los temas y presenten las noticias, porque de ello depende esto, depende el encender o apagar las posibilidades de visualizar un futuro, de que es posible transformar una realidad, por más de que esa realidad sea recurrente y que siempre terminemos diciendo, es que esto no va a cambiar, esto ha sido siempre así. Sin embargo, transformar eso depende de la forma en que los medios abordan, presentan los temas. Y en ese sentido, es muy importante superar el fatalismo y dar un paso más, como nos recomendaba hace unos años acá en Asunción el profesor, el maestro de periodismo y sobre todo de la ética periodística, el colombiano Javier Darío Restrepo, que nos había dicho que el periodista tiene que dar un paso más. Y ese paso más es averiguar cuál es la solución para este tema que es cíclico, que este tema que se repite, este tema que cada vez ponemos en evidencia y presentamos a través de los medios de comunicación, solamente genera una reacción efímera de las autoridades que lo que hacen es responderte con una serie de nos falta esto, no tenemos lo otro y terminamos siempre sin hacer nada. No pasamos a la acción o no se presenta ninguna respuesta o ninguna solución posible. Restrepo nos instaba a dar ese paso. Averigüemos en qué países resolvieron averigüemos qué grupos está estudiando este tema y tiene propuestas concretas o ya está trabajando en soluciones sobre este caso en particular. Y decía Restrepo, esto sí les voy a leer porque su frase es fabulosa, nos decía, explorar las soluciones posibles en las piezas periodísticas que produzcamos es una contribución a divisar las posibilidades y a transmitir de que hay esperanza. O sea, es como avancemos en el periodismo, no nos quedemos solamente con denunciar lo que está mal, con mostrar cómo funcionan los engranajes de corrupción y de identificar a quienes están detrás, sino lleguemos, hagamos un seguimiento de cómo opera o cómo responde la justicia, cómo responden las autoridades y cuáles serían las posibles salidas para que no se repitan estas situaciones. Investigar una solución es poner en marcha una posibilidad que es tanto como abrirle cauces al futuro, decía Restrepo. Y parece tan sencillo el tema de por qué los periodistas no podemos hacer eso. ¿Por qué nos quedamos siempre con tampoco es tan simplemente, pero por qué no damos ese paso más? ¿Por qué no traspasamos los dramas? ¿Por qué no vamos en busca de las respuestas o de quienes tienen las respuestas? ¿O por qué no averiguamos si ya hay soluciones, por qué no están funcionando? Esto es compromiso social de la prensa, esto es tener conciencia de los poderes reales que tiene la prensa, como el de educar, como el de señalar, educar mostrando los valores y antivalores que aparecen en nuestra sociedad. La noticia, dice Javier Darío Restrepo, conlleva un potencial educativo tan real como el que tienen las semillas en las que siempre se presiente
un árbol dormido. Fabuloso. Entonces, el mismo maestro nos habla del poder que tiene el periodismo de entrar en la conciencia de la gente, el poder de guiar, el poder incluso de transformar la realidad, de proponer, de leer el futuro y de inducir inclusive al futuro, haciéndolo a partir de los indicadores del presente. O sea, analizando lo que hoy está sucediendo, lo que hoy tenemos, lo que hoy está mal o está bien. Hay esperanza cuando vemos también como periodistas en países que están totalmente cooptados o que están secuestrados por el narcotráfico, como México, o países donde la libertad de expresión es nula, como está ocurriendo en Nicaragua o Venezuela, cómo esos periodistas se empeñan en abrirse paso, en seguir cumpliendo su noble misión a costa de poner en riesgo sus propias vidas o de verse o de tener que salir exiliado de su país. Ellos son los que nos devuelven las claves de nuestro oficio, las claves de este oficio que no puede arrebatarnos ninguna crisis por más duras que sean estas crisis, también nos dice Marcela Turrati, y ella tiene razón. Siembra esperanza también el periodismo, los periodistas y los medios de comunicación que permiten que esos periodistas se desempeñen con libertad y con profesionalismo cuando presentan o cuando trabajan, investigan y presentan datos contundentes que desnudan el engranaje de la corrupción en nuestros países que están siempre en crisis y devuelven el sentido de la justicia, de la honestidad, aunque dure poco, cuando esos mismos periodistas que realizan esta tarea ven cómo los responsables de estas situaciones de corrupción terminan libres tras haber comprado jueces. Bueno, no significa que tenemos que cejar en nuestro esfuerzo de seguir intentando que la justicia realmente, que el Poder Judicial realmente aplique la justicia a todos por igual y que no sea susceptible al dinero sucio, sobre todo. A ningún tipo de dinero, pero digo, a ese dinero que es ingente y que tienen algunos poderosos que forjaron su fortuna en base a delitos, en base a la corrupción. A mí personalmente me anima una corriente nueva que hoy está creciendo, que está cobrando, está cobrando más que vida, ya tiene vida. Lo que está cobrando es como una sistematización y se llama periodismo de soluciones. Está en muchas redacciones de periódicos y de otros medios de comunicación. Ya se aplica o ya se practica este periodismo de soluciones que lo que hace es otorgar exactamente igual o si es posible más importancia a las respuestas o soluciones como a los problemas y situaciones sociales que demandan respuestas. O sea, ponen al mismo nivel la necesidad de averiguar qué podemos hacer frente a esta o qué hay de respuestas a esta situación concreta. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana cada vez más violenta en Paraguay. Entonces, los periodistas lo que hacen es averiguar cómo en otros países han podido, si es que acá no tenemos la respuesta, cómo en otros países de la región han podido abordar, han podido no solo abordar, sino han podido, digamos, reducir los índices de criminalidad y devolver los espacios a los que han tenido que renunciar nuestros conciudadanos cada vez más obligados a replegarse en sus hogares por falta de seguridad en los espacios públicos. Ese periodismo creo que es el que necesita, ese tipo de periodismo y medios que permitan desarrollar y que apuesten por este tipo de periodismo, el periodismo de soluciones, creo que es el que necesitan nuestros países. Ya nos decía Restrepo cuando todavía no se hablaba de periodismo de soluciones, hará como 10 años cuando él vino acá y nos habló de esto, den un paso más, averigüen qué hay que hacer,
que no hagamos lo mismo de siempre, girar sobre los mismos problemas y los mismos argumentos para no resolver esos problemas. Además, hay otro aspecto esperanzador, y voy terminando, es este último que les quiero compartir hoy, para que busquen datos sobre esto y se animen a trabajar de esa manera, que es, hay una nueva modalidad de trabajo que inicialmente surgió para protegerse los periodistas, porque realizar periodismo de investigación y desnudar los hechos de corrupción y lo que se llama el delito transfronterizo, realmente sí es muy peligroso para los periodistas, para cualquiera en realidad, pero para los periodistas, ya que estamos hablando del tema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se creó una modalidad que se llama periodismo colaborativo. ¿Y qué es así? Hay un problema de trata de personas en el Mercosur. Entonces, se unen, se comunican, hoy eso es absolutamente factible, a través de un videollamada o por WhatsApp, o la tecnología ha facilitado mucho esa comunicación. Periodistas de Paraguay hablan con un colega de Brasil, de la frontera, qué sé yo, de Foz de Iguazú, lo hacen con Argentina, Uruguay, y crean una especie de consorcio circunstancial para investigar, establecer cómo podemos investigar este tema que afecta a tu país, a mi país, que es transnacional, y han salido trabajos fabulosos. Uno de ellos publicó El Surtidor. ABC también lo hizo a través de la participación de Mabel Renfel en una investigación colectiva o colaborativa sobre el tema del contrabando de cigarrillos, y El Surtidor lo hizo sobre eso que llaman los mercaderes de la fe, la presencia y la participación política y en todos los ámbitos de las sectas que hoy abundan o que hoy se multiplican en nuestros países. Entonces, se dan cuenta que hay salidas, hay propuestas. El periodismo también, entre esas propuestas, siempre es esperanzador, ese periodismo que le pone rostro a las historias, que le pone rostro a las estadísticas, ese periodismo que hace hincapié en el valor de la vida, sobre todo en las páginas que recogen las noticias rojas, las noticias policiales, bueno, no solo en las páginas, sino en los reportes policiales, por ejemplo, en televisión, que cada vez son más y duran más, y que dejan la sensación de que nuestra vida no vale nada y que lo mejor es vivir, lo mejor no, pero por una manera de sobrevivencia es encerrarse o comprarse un arma, y que nadie tiene la certeza de que va a regresar cuando sale a trabajar una mañana y que va a regresar a su casa a la tarde. Entonces, ese periodismo que constantemente, con cada vida que se pierde cuando no se debería haber perdido, y en las circunstancias en que hoy se dan en medio de tanta violencia, ese periodismo también ayuda a que la gente no pierda, a que ese público que está atento a los medios no pierda la esperanza de que hay maneras de resolver problemas, de que no podemos vivir en un permanente fatalismo y que podemos salir adelante, podemos hallar soluciones, y eso es esperanza. Eso es lo que hacia donde deberíamos tender con todas estas propuestas que los propios periodistas están encontrando como cauces para no hundirse en esa desesperanza y sobre todo en la incertidumbre inicial que tuvimos cuando nos dijeron que no íbamos a sobrevivir como profesión. Bueno, yo dejo aquí. Creo que mi presentación, la verdad no sé si ha podido, les traje algunas imágenes, pero no eran tan acuciantes mostrarlas. Entonces, quedo aquí a disposición, seguramente van a venir las preguntas. Muchas gracias por este espacio, espero que haya servido de algo esta breve reflexión que preparé para ustedes. Muchísimas gracias, Susana Oviedo, por tu participación en este espacio formativo, esto que denominamos Foro de Comunicación en el contexto de una crisis mundial que afectó a mucha gente y en particular
a la población paraguaya, por supuesto. Y bueno, y en ese sentido lo que nosotros hemos querido desarrollar es un poco esta posibilidad de generar esperanza desde la iglesia, desde la comunicación. Y hay. Hay algunas preguntas que formularon los participantes. Adolfo Rubén González dice, ¿cómo los periodistas se mantienen fieles a sus convicciones y valores frente a los intereses, presiones y distorsiones de los patrones de los medios para informar con verdad, transparencia y esperanza a la ciudadanía? Ese fenómeno, o sea, esa situación ha sido siempre un desafío, no solo ahora, sino siempre, desde que existen los medios de comunicación. Por mi experiencia, la mejor manera de permanecer fieles a la esencia misma de nuestra profesión es a través de la organización. Yo no he visto otro camino. El otro camino es renunciar a crear tu propio medio y a abrirte paso en ese sendero con las facilidades que hoy tenés en Internet, claro, y también con el desafío de cómo hacer que eso pueda ser sustentable y que puedas vivir de esa manera. Pero lo que hemos visto, nosotros hemos tenido experiencias muy significativas en Paraguay y en otros países, periodistas organizados que al menor resquicio de pisotear los principios del periodismo, juntos se tiene fuerza y hemos salido a la calle a contar, a denunciar públicamente que en nuestro propio medio de comunicación nos quieren imponer líneas que no condicen con la verdad o quieren imponer más que líneas, nos quieren imponer una manera de trabajar que defraudaría y que no contribuiría a que nuestra labor goce de credibilidad por parte de la ciudadanía. Por otro lado, también conforme a lo que yo he visto en mis 30 y tantos años de periodismo, hay algo a lo que no pueden renunciar los medios de comunicación y a los que ni siquiera se animan algunos, ¿cómo decirles? Los mandos medios, a los que los empresarios, los propietarios recurren en los medios de comunicación cuando quieren, por ejemplo, que solamente cuando distorsionan el periodismo, y es lo siguiente: un periodista bien formado, un periodista talentoso, un periodista capaz de plantarse con argumentos a sus propios jefes. A ese periodista no hay jefe que le quiera hacer observación siquiera, porque se achican, sencillo, hablando rápido. Cualquier medio de comunicación quiere un periodista bien formado, un periodista admirado por su capacidad, por su credibilidad, por su capacidad analítica, porque aporta y es alguien al que quiere fichar todos los medios de comunicación. O sea, alguien que se gana por su propia trayectoria y por su calidad profesional, se gana el reconocimiento de los medios y por el que pelearían medios de comunicación. Entonces son como 3 elementos que les lancé. Uno pasa por el esfuerzo personal, este último que les dije, que es capacitarse siempre, estar a la vanguardia, leer de todo, no quedarse solamente con el manejo instrumental, digamos, de las nuevas tecnologías, pero no estar vacío de contenido. Otro pasa por la necesidad de organizarse. Es más fácil que entre los 3 podamos resistir una situación de injusticia donde trabajemos que lo haga yo sola. Y por otro lado, bueno, siempre está la libertad que uno tiene de: yo soy fiel a mis principios y no estoy dispuesta a que pisoteen mi dignidad y me manden a hacer el TS, que en nuestro gremio denominamos TS al trabajo sucio. Eso que te dicen, anda, hace le empuja incluso a distorsionar un tema que es de interés de que así salga de un medio de comunicación. Justamente en ese sentido hay una pregunta muy interesante, allí nos va a formular Mónica. De un tiempo a esta parte han cambiado muchas cosas en el ejercicio profesional.
¿Qué cree que mejoró y qué se podría indicar como retroceso? Bueno, a ver, lo que mejoró es la, como, a ver, a mí me parece que lo interesante es que hoy hay ese ida y vuelta que es instantáneo con el público. ¿Eso qué hizo? Obligó a los periodistas a no improvisar, obligó a los periodistas a formarse permanentemente. a- ¿Por qué? Porque tenemos un público que te responde sobre la marcha, cualquier error o incluso un público que maneja criterios periodísticos y te dice, ahí faltaste a la verdad porque solamente trajiste una fuente o estás publicando, ¿de dónde sacaste esta información? No le atribuiste a ninguna fuente. O sea, incluso en temas como el manejo del lenguaje, o sea, hay como un público mucho más exigente en ese sentido. Eso es lo que de alguna manera impulsó a que quienes continuamos o quienes seguimos en periodismo nos veamos en la obligación, en la necesidad imperiosa de estar siempre preparados. ¿En qué retrocedimos? Bueno, yo creo que justamente en que con Internet, así como surgieron muchos medios de comunicación fabulosos de manos de periodistas que proponen temas interesantes, enfoques interesantes, formatos diferentes, innovadores, se surgieron muchísimos medios de comunicación que nunca han tenido criterios éticos ni nacieron con el afán de servir al público, sino con otros intereses absolutamente oscuros, maliciosos, y esos también están ahí al alcance de la gente. Así como también, y bueno, ¿en qué retrocedimos? En que en lugar de que la competencia que hay hoy entre los medios de comunicación haya multiplicado mejores y más medios de comunicación que busquen la calidad informativa, también hay muchísima televisión basura, muchísima, con una camarita así minúscula como la que estamos usando aquí, alguien puede hacer televisión y puede alzar cualquier tipo de contenido. O sea, es como que está muy disperso y muy difícil controlar los contenidos que hoy pululan o se distribuyen a través de las distintas plataformas y no hay manera ha habido esfuerzos de controlar jurídicamente, pero cada vez es más difícil eso. ¿Qué más podría decirles? Bueno, y también quizá retrocedimos en que las facultades que preparan a los periodistas necesitan eh, como afianzar, necesitan como tener como una materia que sea transversal a todas las otras, desde el primer año hasta el final, que es ética periodística. La ética que tiene que ser como, a ver, la columna vertebral de lo que nosotros hacemos. Tiene que estar ahí, tiene que ser como con natural de todas las actividades que desarrollemos todos los días. Y eso no se está dando. Es como que hoy las carreras de comunicación ponen todo el esfuerzo, toda la inversión y toda la, ¿cómo decirle?, los cambios que están dando en lo instrumental, descuidando esa parte que es muy importante. Y más aún en una época en que las nuevas generaciones no quieren leer siquiera, o sea, vienen vacíos de contenidos. La hermana Fabiola Camacho pregunta, una buena noticia trae siempre esperanza. ¿Por qué es tan difícil dar espacio a las buenas noticias en los medios? Sí, es porque hay un periodismo desfasado, un periodismo que está identificado que la noticia es todo lo que está mal, todo lo que es problema, que noticia es solamente lo que significa ruptura y que no ha dado ese paso adicional al que nos instaba Javier Darío Restrepo al decir, ¿por qué se quedan solo con eso? Todos los años hablamos de inundaciones y de familias que ocupan las plazas. Todos los años sabemos incluso en qué época va a ocurrir, pero ¿por qué no podemos investigar y contar, bueno, cuál es la solución y por qué no se está haciendo? ¿O cuál fue algún intento de solución que quedó en el camino? ¿Por qué quedó en el camino? ¿Y por qué no podemos contar? Ojo, hermana, a propósito, ¿por qué no podemos contar? En mi exposición, yo señalé que en esta pandemia hubo
mucho cambio en la agenda y en el intento de equilibrar el contenido informativo de la mayoría de los medios de comunicación, buscando alguna historia que nos devuelva esa esperanza, pero también ¿cómo se dice? El reconocimiento de que el ser humano es maravilloso, de que el ser humano es capaz de, en medio del dolor, de responder de una manera increíble, como lo hemos visto en mi presentación. Yo traje algunas historias, por ejemplo, el caso que apareció tímidamente en un tweet y que fue la historia de un chico que se llama Mazulli, es su apellido, no me viene ahora el nombre, un chico de 19 años que un día con su mamá, mirando la televisión, observó la cantidad de familiares de pacientes que estaban internados creo que en el INERAM por el tema COVID, la mayoría en terapia intensiva, estaban en condiciones infrahumanas ahí haciendo el aguante afuera. Entonces se propusieron cocinar algo y llevarles algo de comer. ¿Eso saben en qué se convirtió? Los medios, empujados por la propia fuerza de la historia y por esa acción tan humana de este chico y su mamá, los medios le dieron grandes destaques cuando eso se convirtió en una bola de nieve y se tradujo en cientos de grupos de voluntarios que cocinaron para los distintos hospitales, y al final se llevó comida no solo para los familiares, sino para los propios médicos, para todos los que de alguna manera estaban haciendo una tarea ingente en los hospitales. Ese tipo de historias se buscó bastante cuando parecía que la fatalidad se había apoderado de la humanidad. Y bueno, ¿por qué no se busca? En realidad hemos visto que qué cantidad de clics, qué cantidad de me gusta y qué cantidad de veces fueron compartidas esas historias. Yo creo que es simplemente por un tema de que desde la propia formación académica, nos señalaron que la noticia es eso, que las noticias buenas, supuestamente, las historias buenas no venden, por una frase trillada que suelen utilizar, que cuando vas a contar algo bueno, algún esfuerzo extraordinario o simplemente lo que hace un grupo de personas para salir adelante, supuestamente no es tan relevante como un gran titular que hable de cuánto dinero se robó en tal parte. Yo creo que es una concepción errada, desfasada del periodismo, y que con el nacimiento de esta corriente que yo les mencioné, que se llama periodismo de soluciones, queda totalmente por tierra. Es un cambio radical que tienen que de alguna manera hacer los medios de comunicación, pero ese cambio se da cuando los propios periodistas encuentran ese cauce y exploran y se dan cuenta que sus historias pueden ser fabulosas también. Tenemos una siguiente pregunta. Si queremos promover esperanza desde la iglesia, ¿qué cree que podemos hacer a favor de los medios y el periodismo? Para mí, una tarea interesante que puede hacer la iglesia es, primero, tiene que comprender el valor extraordinario que tienen los medios, y no solamente estos medios tradicionales que conocemos, sino todo ese mundo, eso que se llama ese nuevo escenario comunicacional que hoy tenemos y del que nadie se escapa. Desde el momento en que alguien tiene un teléfono de estos, nadie puede ya eludir, forma parte ya de nuestro día a día, forma parte de la cotidianidad de la señora que hace la quiniela, que usa hoy un aparatito de esos electrónicos, que forma parte de todos. Lo único que varía es, bueno, ¿cómo se llama? La gama, digamos. Pero todo el mundo tiene acceso a esto. Lo primero es que hay que entender que no se puede vivir, o ya no se puede vivir de espaldas a esta realidad, esta realidad que tiene mucho, que transcurre gran parte también en el ámbito, en el mundo digital. Uno, eso. ¿Qué otra cosa puede hacer? Una vez comprendido eso, yo creo que un gran aporte de la iglesia a través de sus equipos de comunicación tiene que ser formar desde los niños en catequesis
formar a los ciudadanos que sepan valorar y que puedan discernir cuando están ante una noticia verdadera, que sean críticos, que crezcan como ciudadanos críticos y que no se dejen manipular ni crean lo primero o lo que le presenta en los medios de comunicación, por aquello de que no todos los medios de comunicación son leales a los fines del periodismo. Entonces, ese puede ser un gran aporte. Y por supuesto, un aporte de la Iglesia tiene que ser formar cuadros de equipos de comunicación que estén a la vanguardia, que tengan, que hay que invertir en eso, que tengan acceso a los dispositivos que todos los días están cambiando, dispositivos digitales, porque, bueno, si no van a quedar, lo que no aparece, lo que no se ve hoy, lo que no está en ese mundo digital parece que no existe. Por eso. Bueno, Susana Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la Casa Pastoral Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Realmente es un placer haberte recibido, así como también otros invitados, otros disertantes prefirieron estar de cuerpo presente hoy aquí en la Casa Pastoral o en estos días entre ayer y hoy. Así que agradecemos por ese esfuerzo. Por supuesto, también agradecemos a todos los que se conectaron virtualmente, tanto disertantes como participantes. Muchísimas gracias una vez más en nombre de la Conferencia Episcopal Paraguaya, de los obispos del Paraguay, del equipo de comunicación de la Oficina de Prensa y Secretaría General y Pastoral de Comunicación de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Susana. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y por obligarme a pensar en un tema que la verdad me pasaba seguramente de lado y que al que no le estaba prestando atención. Y fíjense que hay mucho más que profundizar sobre este tema, desde el periodismo y desde los medios. Gracias.